Los seres humanos están compuestos por muchos millones de células y para comprender lo que ocurre en el cáncer es importante comprender cómo trabajan las células normales. Todas las células, independientemente de su función y la ubicación de su cuerpo, comparten cuatro tipos básicos de moléculas. Estos componentes básicos se les denominan biomoléculas: los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Las funciones dentro de la célula se dividen en diferentes combinaciones de biomoléculas bien organizadas. Estas estructuras son análogas a los órganos del cuerpo y se les llama organelos. Los organelos celulares se encuentran suspendidos en un líquido a base de agua de consistencia viscosa llamado citoplasma. El objetivo de este trabajo es brindar reflexiones sobre un conocimiento general del cáncer, un patógeno frecuente a todo ser vivo, y cómo es que se está replicando en las células. Para esto tenemos que definir qué es lo que se considera como cáncer. El término cáncer se utiliza para referirse a las enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen sin control, sobrepasando el número de las células normales, y tienen la capacidad de infiltrarse y destruir el tejido corporal normal. Es posible que las células cancerosas también se diseminan a otras partes del cuerpo a través de los sistemas sanguíneos y linfáticos. Existen factores de riesgo como la influencia ambiental, entorno laboral, edad y condiciones predisponentes como la genética. Ahora, si bien cada cáncer es diferente y se desarrolla en un lugar distinto del cuerpo, se ha podido identificar múltiples factores de riesgo para el cáncer en general. De forma global, encontramos la influencia ambiental, por ejemplo, en dónde vive el individuo, su estilo de vida, sus hábitos; el entorno laboral, es decir, en dónde trabaja y a qué está expuesto; su edad y condiciones predisponentes, como pueden ser lesiones precursoras, exposición a patógenos o la parte genética. Ahora, ¿qué factores determinan que nos dé un cierto tipo de cáncer? Pues se han agrupado cuatro principales. El primero es el sexo, ya que existe el cáncer de órganos sexuales. El segundo y más grande es la edad. Se ha encontrado que casi todos los cánceres suceden en personas mayores de 55 años y es la primera causa de muerte en mujeres entre 40 y 49 y hombres entre 60 y 69 años. Esto se debe a que con el paso del tiempo en el cuerpo se acumulan mutaciones somáticas y hay una disminución de la vigilancia inmunológica. Asimismo, hay algunos cánceres que son específicos a la infancia y son responsables del 10% de las muertes en menores de 15 años. El estilo de vida que mencionábamos anteriormente incluye, pero no se limita al tabaquismo, obesidad, exposición laboral, dieta, alcoholismo, patógenos oncogénicos como el virus del VPH o fármacos. Y finalmente, la parte genética. Hay personas que nacen con predisposiciones por mutaciones o herencia genética. ¿Qué tienen en común las células cancerosas? Independiente del tipo de cáncer, las células cancerosas cuentan con ciertas características. Primero, cambios citoesqueléticos que permiten la alteración de la apariencia celular y sus interacciones, además de facilitar su motilidad, es decir, su capacidad de moverse de forma espontánea. Cuentan con menos conexiones célula-célula y célula alrededores, permitiendo su movilidad. Las células cancerosas comúnmente secretan enzimas para invadir a tejidos vecinos, y el tejido formado por células cancerígenas es desorganizado y tiene una apariencia anormal. Una característica común que ha sido observada en las células cancerígenas malignas y pobremente diferenciadas es su capacidad de metabolizar glucosa a grandes velocidades. Es así que se ha demostrado desde hace décadas, basada en la observación, de que los tumores presentan altas tasas de captación de glucosa y de glicólisis. En la glicólisis se degrada una molécula de glucosa hasta dos moléculas de piruvato. Ese proceso se da a través de 10 reacciones catalizadas por 10 enzimas diferentes. Durante la glicólisis se realizan tres tipos de transformaciones químicas. La primera es la degradación del esqueleto carbonado de la glucosa y con la obtención final de piruvato. La segunda es la fosforilización de ADP a ATP por compuesto de fosfato de alta energía. Y la tercera es la transferencia de átomos de un ion H+, con sus electrones hasta el NAD+, que finalmente se convierte en NADH, es decir, en nicotinamida adenina dinucleótido. Ahora hay que preguntarse cómo obtienen las células energía para sobrevivir. Esto funciona a base de oxidación de glucosa por medio de 7 ATPs invertidos, usando fosfatos y enzimas queratina y quinasa como catalizador.
Por medio de este proceso, el oxígeno y los NDH continúan oxidando la molécula de glucosa en fructosa, fosfato y difosfato. Como en este proceso se utiliza H2O, en la oxidación se produce una liberación de moléculas de CO2. Al final del proceso quedan ácidos purivatos y ácidos lácticos, los cuales actúan en la ruta metabólica de respiración anaeróbica, resultando en producción de 36 ATPs completos. ¿Dónde ocurren estos procesos celulares? El cáncer es una enfermedad genética, es decir, está causado por mutaciones o modificaciones de la secuencia genética en los genes principales que controlan el crecimiento y la división celular. El ADN es la molécula responsable de almacenar el código genético en el que se encuentran los genes. En la síntesis o en la fase S del ciclo celular es donde ocurre la replicación del ADN. Durante este proceso, cada cromosoma es copiado con alta fidelidad, involucrando un gran número de enzimas. La doble cadena de ADN se deshace y cada cadena individual es usada como molde para la producción de la cadena complementaria. La anterior da como resultado la producción de dos copias idénticas del material genético. Durante la replicación pueden ocurrir errores, dando como resultado un cambio dentro de las secuencias de nucleótidos en los cromosomas, y si estos cambios ocurren en los genes, estos pueden alterar las funciones celulares. Toda célula en división pasa por el proceso de replicación de ADN. Debido a la rápida división de las células cancerosas, esta fase del ciclo celular es el blanco de muchos agentes para tratamientos tales como la quimioterapia. Ahora, ¿por qué es importante estudiar el metabolismo del cáncer? Bueno, porque poder conocerlo nos brinda alternativas en el tratamiento. Saber las vías metabólicas del cáncer y cómo interactúa en el cuerpo del paciente nos permite estudiar terapias de precisión, ya que si lo entendemos mejor podemos atacarla en ciertos puntos muy específicos. Los biomarcadores, estos nos van a permitir monitorar el progreso de la enfermedad y además si el tratamiento que se está brindando al paciente está siendo efectivo o no. Esto nos lleva a la personalización, ya que si podemos entender cómo actúa el cáncer y estudiarlo en cada paciente, podemos entender cómo es su cuerpo y esta interacción, y así tratar específicamente ese cáncer y aumentar la tasa de éxito. Y finalmente, los efectos adversos. Entre más precisa sea la terapia, menor daño habrá a otros tejidos, lo cual disminuye los efectos adversos y los daños colaterales. ¿Cuál es la diferencia entre una célula cancerosa y una célula sana? En la célula sana tenemos una proliferación celular controlada y en la célula cancerígena una proliferación celular irregular. En la célula sana está la diferenciación celular y la célula cancerígena pierde la incapacidad para la diferenciación. En la célula sana tenemos la apoptosis y la célula cancerígena pierde las vías apoptóticas normales. En la célula sana hay una estabilidad genética y en la célula cancerígena una inestabilidad genética. Hay defectos en las vías de reparación de ADN que culminan en mutaciones. La célula sana responde a señales externas inhibidores del crecimiento y la célula cancerígena no. En una célula sana no hay metástasis y en una célula cancerígena sí. El núcleo de la célula sana es único y en forma de esferoide. En la célula cancerígena el núcleo es irregular y hay presencia de multinucleación. ¿Cuál es el impacto social que tiene el cáncer a nivel mundial? Se estima que en el 2020 hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes. El cáncer se espera que aumente un 60% durante las próximas 2 décadas, principalmente en países de ingresos bajos y medianos. Los tipos de cáncer que causaron un mayor número de fallecimientos en el 2020 fueron el cáncer pulmonar, con 1.8 millones de defunciones, el colorectal con 935,000, el hepático con 830,000, el gástrico con 769,000 y el cáncer de mama con 685,000. La detección del cáncer en una fase avanzada y la falta de acceso a medios de diagnóstico y tratamiento es algo común, particularmente en países en desarrollo. Según diversos informes, el tratamiento integral de esta enfermedad está disponible en más del 90% de los países de ingresos altos, pero menos del 15% en países de ingresos bajos. El impacto económico del cáncer va en aumento y según las estimaciones, el costo total atribuible a la enfermedad del 2020 ascendió a 1.16 billones de dólares. Tipos de cáncer más comunes. En las gráficas podemos ver cómo el cáncer pulmonar, el colorectal,
el de páncreas y el de mama en mujeres es el más común. Asimismo, esto se puede atribuir a varios factores, como son, bueno, gracias a la División de Epidemiología y Genética de Cáncer y al Programa de Investigación de Epidemiología y Genómica de la División de Control de Cáncer y Ciencias Demográficas, podemos ver que hay factores de riesgo que están asociados con estos tipos de cáncer, tanto factores genéticos que predisponen al cáncer y las interacciones del entorno como son sustancias en el medio ambiente y en lugar de trabajo, tales como productos químicos y contaminantes del aire y del agua, gérmenes infecciosos como virus y bacterias, por ejemplo, el virus del papiloma humano, tanto la radiación ionizante como la no ionizante, por ejemplo, en la incidencia de cánceres entre niños que se someten a exploraciones como tomografías computarizadas, sustancias farmacéuticas y hormonas exógenas y endógenas, por ejemplo, personas que estuvieron expuestas a dietilestilbestrol para efectos adversos para la salud, incluyendo el cáncer. Factores de comportamiento y estilo de vida, tales como la dieta y la nutrición, el consumo de tabaco, consumo de alcohol, el equilibrio de energía, la actividad física, la obesidad, la detección del cáncer y el comportamiento y la protección solar. También al sistema inmunitario e infección. Por ejemplo, las tendencias entre las personas infectadas por VIH en Estados Unidos, los cambios en los genes del individuo, incluso en las mutaciones genéticas, los modificadores genéticos y poliformismos pueden alterar su riesgo de cáncer en su vida, así como síndromes hereditarios de cáncer que predisponen a los individuos afectados y a sus familiares al cáncer. Estos incluyen síndromes de insuficiencia de médula ósea, síndrome de Lee-Rowney, síndrome de Dicer-1 y melanoma familiar, entre otros. En México se diagnostican 191,000 casos de cáncer al año, de los cuales 84,000 fallecen. Estas cifras lo ubican como la tercera causa de mortalidad en el país y la segunda en Latinoamérica. Desde el año 2000 aumentó 20% la mortalidad de pacientes que lo padecen. Es por eso que la prevención y detección temprana son esenciales para disminuir las cifras de mortalidad por cáncer. Se considera que el 30% de los casos son prevenibles y el 30% se puede diagnosticar oportunamente, según el Instituto Nacional de Cancerología. Razón por la que es importante fomentar estas acciones, ya que el cáncer durante su etapa inicial generalmente no presenta manifestaciones clínicas.